que abra su Biblia al Evangelio de Juan, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vamos a tomar del versículo 20 al 26, se pone de pie cuando lo encuentren. Para darle lectura a la palabra de Dios. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oremos. Padre amado, gracias por tu bendita y santa palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos comprender estas verdades de tu santa palabra, que podamos aplicarlas a nuestras vidas, que salgamos de aquí, Señor, regocijándonos por ver tu bondad, tu misericordia que tienes con nosotros los creyentes. Gracias, Padre. Bendice a aquellos que nos ven desde sus hogares también, Señor. Glorifícate en sus vidas y ayúdalos, Señor, aquellos que todavía no te conocen, que vengan a ti, Señor. Que hoy sea el día que ellos se regocijen también al conocer a Cristo como su Salvador. Bendice pues este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Jesús sabe que en un poco más de tiempo lo van a arrestar y lo van a crucificar. Él conoce todo lo que esto puede impactar a sus discípulos. Al ver a su líder muerto, por eso la importancia de rogar al Padre que los guarde, que los fortalezca durante los próximos días que se aproximan. La oración es poderosa, y más cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo ora por sus discípulos. En este pasaje que leímos, está orando por nosotros, pero en unos versículos anteriores está hablando por los discípulos que lo están rodeando ahí en ese momento. Pero no nada más ora por ellos, sino más adelante vemos que ora por todos los que por medio de su testimonio o el testimonio de los discípulos iban a creer en Cristo. Esa oración, hermanos, de Cristo Jesús acá en este momento nos alcanza a cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Aquí vemos, o más bien vamos a ver, hermanos, a Cristo orando por nosotros con un propósito. Del versículo 20 en adelante está orando por usted y por mí, el Señor Jesucristo.
Así que vemos en el versículo 20, Cristo ruega por todos los creyentes que Dios le dio. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos. O sea, imagínense en ese tiempo, al Señor Jesucristo lo están rodeando sus discípulos, no nada más sus 12 discípulos, sino que hay varios más discípulos del Señor que lo seguían. Él escogió 12, pero hay otros, hay muchos más ahí. Y el Señor Jesucristo, orando al Padre, dice, no ruego solamente por estos, los que están ahorita aquí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, hermanos. Ahí está usted, ahí estoy yo. Al principio de este capítulo, Cristo ora por el grupo de discípulos que se encuentran en ese momento ahí alrededor de él. Le dice a su Padre, tuyos eran y me los diste. Dice el versículo 6 del capítulo 17, de que estamos viendo, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vemos claramente cómo Dios se manifiesta al hombre a través de su creación, a través de su conciencia. Y si el hombre responde a esa revelación, el Espíritu Santo los lleva a Cristo usando la palabra de Dios o la ley. Dios se manifiesta de esa manera a todo el mundo, hermanos, a todas las personas Dios se manifiesta a través de su creación, y también Dios le pone una conciencia a cada ser humano. ¿Quién le enseña a aquellas personas que no conocen de la Biblia, que no tienen ninguna religión? ¿Quién les enseña que matar es malo, que robar es malo? ¿Quién les enseña? Su conciencia, esa conciencia que Dios puso en ellos. Y si esa persona es sensible a esa revelación, Dios de alguna manera los va a llevar a Cristo Jesús para que sean salvos. Y Dios usa también, o más bien el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para llevarnos a Cristo. Miren lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3, 24 al 26, dice, de manera que la ley, ¿a qué se está refiriendo cuando dice la ley? La escritura, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, los 5 libros de la ley que escribió Moisés. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o esa persona que llevaba a los niños, que eran los que en esos tiempos estaban a cargo de los niños, de las personas que tenían mucho dinero, ¿verdad? Ellos eran como los sirvientes, los tutores. Estos son el ayo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ¿por qué? Porque ya creímos en Cristo, ya somos de Cristo. Ahora, después de orar por sus discípulos, puede regresar a Juan 17. Cristo ruega también por todos aquellos que en el futuro creerán en Él. Aquí en esta oración estamos incluidos nosotros que en estos tiempos hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Qué bendición saber que Cristo está también aún en estos momentos, hermanos, intercediendo por nosotros ante nuestro Padre Celestial. La obra del Señor no se ha terminado. Él sigue, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí.
está pasando por problemas difíciles, por alguna enfermedad o algún familiar está pasando por dificultades y a usted le duele también todo eso, Cristo está a su lado. Cristo está ahí intercediendo por usted, así como lo dijo al apóstol Pedro, que iba a estar rogando por él para que su fe no le faltara. Dijo, el diablo os ha pedido para zarandearte, le dijo a Pedro, ¿verdad? Pero yo estaré orando por ti. Así también el Señor Jesucristo está intercediendo, está orando por cada uno de nosotros. Ese es el grande amor que nos tiene el Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8 y el versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además, dice la palabra, está a la diestra de Dios en estos momentos. El que también intercede por nosotros. Ahí está el Señor Jesucristo. En este momento, el Señor Jesucristo ahí está intercediendo por nosotros. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos. Le voy a dar otro pasaje también que nos habla de esto mismo. Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Y dice la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar, hablando de Cristo, salvar perpetuamente. Fíjese bien, perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Por siempre, ¿verdad? Para siempre, eternamente. Es la salvación que Cristo da. Dice, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, nos acercamos a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Viviendo siempre el Señor Jesucristo para interceder. ¿Qué es interceder? Rogar, orar por nosotros. Usted, hermano, hermana, no está solo, no está sola. El Señor Jesucristo conoce por lo que usted está pasando. El Señor Jesucristo sabe por todo aquello que le afecta a usted. Todos esos problemas que le llegan, el Señor Jesucristo los conoce. Y Él está intercediendo por usted. No está solo, no está sola. Puede regresar Juan 17, versículo 21 al 23. El Señor Jesucristo ora al Padre porque haya unidad en los creyentes. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice Cristo aquí en este pasaje, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La voluntad de Cristo es que los creyentes tengamos unidad, que estemos unidos por causa de Cristo, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Si en el cuerpo los diferentes órganos que existen o que hay en el cuerpo no funcionan como debieran, el cuerpo se duele. Así la iglesia de Cristo. Debemos de trabajar en unidad para que Cristo se goce al ver a su iglesia unida.
Qué bendición, hermanos, es servir en una iglesia donde no hay pleitos. Donde esa iglesia está unida. Donde en esa iglesia se oran unos por otros, nos amamos unos a otros. También nos soportamos unos a otros, ¿verdad? Porque es mandato de Dios, ¿verdad? No todo es color de rosa en las iglesias, pero somos mandados a guardar la unidad. ¿Por qué? Porque así es como el Señor Jesucristo, es su voluntad y así debemos de continuar. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted, hermano, es llamado a soportarme a mí. Y yo soy mandado a soportarlo a usted en amor, en amor. Solícitos, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué feo, hermanos, es saber o estar en una iglesia donde hay pleitos, donde hay divisiones, donde se empiezan a hacer sus gangas, ¿verdad? Sus pandillas. Yo soy de la pandilla esta, y tú de cuál eres, ¿verdad? Se encuentran en la puerta de cuál eres. Sí. Qué bueno que en esta iglesia no es así, ¿verdad? ¿De cuál eres? Soy de Cristo. Somos de Cristo, ¿verdad? No le pertenecemos a nadie más. Y así, hermanos, somos llamados a guardar la unidad en medio de nosotros, la unidad. Ahora, esto no quiere decir que en el nombre de la unidad, fíjese bien, debemos pasar por alto las herejías. Debemos de pasar por alto el pecado. Para que haya unidad, yo sé que este hermano anda en pecado, pero para que no se enoje, para que haya unidad, para que no se vaya de la iglesia, no le voy a decir nada. No, a eso no se refiere. Eso no se refiere. No debemos de pasar por alto esto para guardar la unidad, o también no debemos pasar por alto la falsa doctrina. No. La verdad es primero que la unidad. La verdad es primero que la unidad. Si por decir la verdad nos hacen a un lado, gloria a Dios. Tenemos que decir la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado porque no todos los que se llaman cristianos son cristianos, hermanos. Y somos llamados a discernir, a separarnos de ciertos grupos que se dicen cristianos, pero no creen en Cristo como el único camino al Padre. Allí sí no debemos de abrazar todas las religiones. Esto es el ecumenismo que se ha infiltrado en las iglesias en los últimos años. Debemos de amarnos, porque si no, ¿cómo es que vamos cómo somos cristianos si no debemos de amar a todos? No, hermanos. Debemos de amarnos, sí, como personas amamos a todas las personas. Pero, hermanos, eso no quiere decir que vamos a aceptar un evangelio diferente. Solo Cristo es el camino al Padre, es el único camino para llegar al Padre. No hay ninguna otra manera. Cuando le dicen a usted, pero esa es tu verdad, pero la verdad
de esta otra persona es diferente. No solamente hay una verdad, Cristo es la verdad. No hay nada más, no hay nada más. Versículo 21, la segunda parte, y el 23 también la segunda parte. De ahí sacamos nuestro tercer punto. Vamos un poco rápido porque vamos a terminar temprano. Cristo ora para que esa unidad en el cristiano sea testimonio para el mundo. Este es el propósito de que haya unidad en la iglesia o entre los cristianos. Versículo 21, la segunda parte dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, también la segunda parte dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, que el propósito de que haya amor, que haya unidad en las iglesias, es para dar testimonio al mundo entero. ¿De qué? De que Cristo cambia vidas, ¿o no? Aquellos, algunos de ustedes, o no sé si eran medios peleoneros, no, ya no, ¿verdad? Iba a decir todavía, ya no, ¿verdad? Ya no. Y esas personas que lo conocían o la conocían antes de Cristo, se quedan asombrados. ¿Cómo es posible que ahora ya no pelea? Hace años, llegué a una iglesia y ahí había uno de los ancianos, dio su testimonio y cómo él vino a Cristo, y dice que su esposa se convirtió primero y él vio el cambio que Dios hizo en su esposa, y él dijo: si Dios pudo cambiar esta fiera, Dios puede cambiar cualquier persona. Y el testimonio de su esposa lo llevó a que él también confiara en Cristo Jesús como su Salvador. ¿Cuántas fieras ha cambiado el Señor aquí? Hablando de hombres también, hermanas, no se sientan ofendidas, ¿verdad? También a algunos habíamos medios, ¿verdad? Fieros. Pero ya no somos fieras ni fieros, ¿verdad que no? Ya no somos leones, somos gatitos o gatitas. Ya no hacemos daño. ¿Por qué? Porque Cristo cambió nuestras vidas, y eso es lo que el mundo ve, y quieren también ellos tener lo que nosotros tenemos. Eso es lo que se refiere aquí. La unidad del cristiano trasciende fronteras, raza y posición social. No importa que usted no haya conocido a una persona que vive al otro lado del mundo. Si va a China, y muchas veces, aunque no hable chino o inglés o español, si esa persona allá en China es cristiana, si conoce a Cristo, se puede sentir ese lazo espiritual que existe entre los cristianos. ¿Se ha dado cuenta a veces que conoce a una persona, le presentan a una persona, o usted conoce a una persona allá afuera y siente algo como una afinidad sobre esa persona, y algo tiene? Y al final se da cuenta, es cristiano o es cristiana. Se siente, ¿no? Esa comunión entre los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu, hermanos. Tenemos el mismo espíritu. Así que Cristo dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. El cristiano debe de estar siempre consciente que el mundo le está observando, y que es importante cuidar su testimonio, su manera de vivir. El cristiano debe de buscar la unidad, la armonía entre sus hermanos, para que el mundo vea el cambio que Cristo hace en la vida del creyente. ¿Ha hecho ese cambio en su vida el Señor Jesucristo? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Yo sé que sí porque les conozco y sé cómo Dios ha estado trabajando en su vida. Así que continúe adelante. Cristo pide al Padre que sus seguidores sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Todo esto dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que sean perfectos en unidad. No necesitamos, hermanos, entre paréntesis aquí, no necesitamos tener los mismos gustos para estar unidos. Eso no significa estar en unidad. Si eso fuera, hermanos, tener los mismos gustos, nadie estuviera casado. ¿O sí? Porque tiene los mismos gustos que su esposo, su esposa. ¿Verdad que no? Somos totalmente diferentes. Somos diferentes en los matrimonios. Imagínense si en los matrimonios tenemos diferentes gustos, ahora en la iglesia. Pero eso no se refiere al Señor Jesucristo para tener unidad. O que debemos de pensar todos igual. La unidad de lo que está hablando Cristo aquí es la unidad doctrinal. Los fundamentos de la fe deben de ser los mismos para los creyentes. No tanto los gustos. Esas son cosas secundarias que no debemos de dejar que nos separen. No debemos de dejar que nos separen. Ya no le hablo a este hermano o a esta hermana porque piensa diferente que yo o no tiene los mismos gustos que yo. No, eso no debe de dejar. No debemos de dejar que nos separen esas cosas. Tenemos que soportarnos unos a otros, ¿verdad? Que a mí me gusta de esta manera, que se hagan las cosas de esta manera. No, pues a mí de esta, imagínense. No, a eso no se refiere. La unidad, hermanos, se refiere a que creamos la palabra de Dios, que la doctrina que es lo fundamental aquí, lo creamos de esa manera y que nos rijamos por la palabra de Dios, por lo que Dios dice en su palabra. Por último, notamos en el versículo 24 al 26 que Cristo ruega al Padre para que los creyentes pasen la eternidad con Él. Mire, hermano, estaba leyendo esto, estaba meditando. Qué grande amor del Señor Jesucristo por nosotros, por los suyos. Que Cristo quiera pasar la eternidad con nosotros. Eso sí, hermanos, que es amor. Eso sí, hermanos, que es algo tremendo. Notemos el gran amor de Cristo por nosotros los creyentes, cuando le pide al Padre que estemos con Él por toda la eternidad. Donde Cristo esté, allí quiere tenernos a nosotros los creyentes. Qué bendición tan grande es conocer al Señor Jesucristo. ¿Dijo amén? Padre, dice en el 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesucristo quiere mantenernos a su lado para siempre, para siempre.
Nos quiere mostrar toda su gloria. Y para eso, hermanos, tendremos la eternidad. No vamos a andar en las carreras. No vamos a decir, oh, pues ya se acerca el domingo, ya viene. No, ahí no va a haber el tiempo, no va a contar tiempo. En la eternidad no hay tiempo, no hay días, no hay noche. ¿Cómo es que nosotros contamos el tiempo o sabemos el tiempo tomamos de referencia al sol, ¿verdad? Allá con el Señor Jesucristo, Él va a ser la luz, no va a haber sol. La eternidad por siempre con nosotros. ¡Qué bendición! Él va a tener todo el tiempo, toda la eternidad para mostrarnos su gloria. Imagínense nada más lo que nos espera como creyentes en Cristo. Nada comparable con lo que este mundo ofrece. ¿O sí? Y si le ofrecieran millones y millones por dejar al Señor Jesucristo, ¿lo haría? Recuérdese lo que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo en la tentación, es en Mateo 4. Lo tentó de todas formas. Le ofreció todos los reinos del mundo, toda la gloria, toda la fama, todo el dinero que quisiera, tan solo porque lo adorara. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo se mantuvo firme. Pero cuántas personas, hermanos, cuántas personas se han ido tras esto que el diablo les ofrece. Les dice, así como al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí están esos grandes artistas, famosos, millonarios, con fama, fortuna, pero más infelices que nada. Si todo eso trajera felicidad y gozo, ¿usted cree que se meterían en drogas? ¿Que se suicidarían? Estas personas millonarias, multimillonarias. No, todo esto es una ilusión que el diablo usa para alejar las personas de Cristo Jesús. Qué bendición que usted no se fue tras esas cosas, usted vino y puso su fe en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. Esto es lo que Cristo nos ofrece, no es nada comparado con lo que el diablo ofrece aquí en este mundo. Hermanos, que todo esto que vemos aquí, el amor que Cristo nos tiene y los planes que tiene para nosotros en el futuro, nos muevan para amarle más y más cada día. Dios es bueno. Dios es bueno, aún en medio de sus dificultades, aún en medio de su dolor. Dios es bueno. Nunca permita que la duda llegue a su mente, que el diablo le diga, Dios no te ama, Dios ya te dejó, mira cómo estás. No, usted diga, no, Dios es bueno. Y diga como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios es bueno, nunca dude de su amor y su bondad. Nuestro futuro como hijos de Dios es un futuro glorioso, hermanos. Glorioso. Y un día se va a estar recordando y va a decir, qué bueno que el Señor Jesucristo me encontró. Qué bueno que el Señor Jesucristo mandó a alguien para que me compartiera el Evangelio.
porque esto es lo más importante para la vida del hombre. Su alma es lo más importante. Las cosas materiales aquí se van a quedar. Qué triste es ver personas que sacrifican todo su tiempo, sacrifican toda su salud por amontonar riquezas, y al último viene otro que no le costó nada y se queda gozando, y la otra persona se fue y dejó todo. Hermanos, eso es algo terrible, terrible. Ver que tanta gente se va tras estas cosas. Lo más importante es su alma. Continuemos esforzándonos, hermanos, para vivir vidas que agraden a Cristo. Busquemos pasar tiempo con Él en oración. Recuerde, Él quiere tenernos con Él por toda la eternidad. ¿Y nosotros queremos pasar tiempo con Él? A veces ni siquiera 5 minutos, ni 10 minutos, 1 hora. Una hora es mucho. 2 horas, no, yo necesito hacer esto, necesito lavar los platos, necesito limpiar acá, y el Señor Jesucristo esperando. Y el Señor Jesucristo lo quiere tener, la quiere tener por toda la eternidad. ¿Y usted? Hermanos, tengamos prioridades como cristianos. Busquemos al Señor. Aparte un tiempo para platicar con Él. Aparte un tiempo para abrir su palabra y meditar en ella. Cristo quiere llevarnos con Él. Empecemos aquí buscándolo en su palabra y oración. Que Dios le bendiga.